Se acerca Halloween y mientras Luis Díaz está dulce en Bayern Múnich, Liverpool vive una noche de terror. Dilhan, bienvenido a Entretiempo. Esa sonrisa lo delata. Día de alegría, ¿no? De alegría, de princesas y castillos por allá en el Bayern Múnich. Eso sí, solo en el Bayern Múnich, porque en Liverpool es todo terror. Que sí, que la pegan muy mal. Y todo, y el mismo personaje, ¿no? Sí, Luis Díaz. así es. Porque el hombre hoy nuevamente demostró por qué fue la mejor contratación del Bayern Múnich, por qué fue la mejor contratación del fútbol alemán, y hasta me atrevo a decir por qué fue la mejor contratación y la más efectiva del fútbol europeo en este mercado de pases, porque llegó y ya es como si hubiera jugado toda su vida en Alemania. Y también le digo algo, ¿y por qué va a ser seguramente el disfraz de moda el 31 de octubre? Para eso iba a preguntar de qué se va a ir. No, yo creo que Luis Díaz, a ver si nos contagiamos un poquito de esa aura que tiene, goleadora, asistencia, todo le sale bien, figura. Usted nos va a dar una noticia que fue nominado por ahí a un premio, ya vamos a hablar del tema, pero todo le está saliendo a la perfección. A ver si disfrazándonos, al menos copiándole algo a Luchito, nos contagiamos de esa buena vibra. No, y usted mismo lo comentaba, es que empezó el día con pie derecho, como se debe, porque fue nominado a Mejor Jugador del Mes en la Bundesliga, que no es poca cosa, teniendo en cuenta que no lleva ni siquiera 6 meses en el fútbol alemán, pero pues el hombre ya es titular, figura indiscutible en el equipo de Company, y bueno, sus resultados, sus goles, su calidad, sus presentaciones con el cuadro bávaro lo han puesto en lo más alto. Ajá. Ahora, yo le pregunto, ¿usted ya votó por él? Ya, todo está hecho. El botico mío ya contó para Luis Díaz. Ok. Eso sí, los que todavía no saben cómo votar, en el portal de Gol Caracol van a encontrar una nota que dice cómo votar por Luis Díaz a Mejor Jugador del Mes en Bayern Múnich. Ahí está, paso a paso. Mucho, si no votó por él es porque no quiso. Todos apoyar a Luchito para que desde ya reciba distinciones. Pero vea, fue jornada de copas. En la gran mayoría de torneos en Europa fue Copa en Inglaterra, Copa en Alemania, hubo Liga en Italia, pero la gran mayoría fueron copas en el territorio europeo, así que cuéntenos qué fue lo que pasó con Luis Díaz. Contextualicemos a nuestra fanática de Gol Caracol. Bueno, haciendo un parón de lo que fue la liga en el fin de semana, como usted lo acaba de mencionar, se centraron en la Copa y mucho se hablaba porque decía, bueno, es Copa, Company le va a dar descanso a Luis Díaz, juegan contra el Colonia, pero no, más. titular, yo le dije a usted, titular indiscutible, y fue figura con gol, asistencia, lucía, presentación. Es más, lo sacaron al final como para que se lleven los aplausos. Para el aplauso, porque en serio, junto a Harry Kane, que es otro de los puntos altos de ese equipo, yo Sin duda. sigue demostrando Luis Díaz por qué llegó al cuadro bávaro y que aunque al inicio fue muy criticado, pues hoy está callando las bocas con puro fútbol. Bueno, eso sí, el partido se le fue complicando porque un partido duro, eso casi a la media hora de juego. Colonia sorprendió con un gol, entonces yo creo que ahí todos decían, bueno, ¿qué va a pasar? Ahí usted ya sabe. Bueno, y Luis Díaz, ¿qué? Vea, fueron 5 minutos después y el hombre apareció con un gol, que sí que de pronto no fue la chilena, no fue la tijera a la que no estén acostumbrados, pero fue un gol casi que delantero. Con algo de polémica por ahí veíamos, ¿no? Porque recordemos que en esta Copa Alemania no hay VAR. Luis Díaz estaba adelantadísimo, hay que ser sinceros, a ver, el gol le contó porque no hay VAR y él aprovechó el papayazo. Por ahí decía la vez pasada Franco Armoni en Argentina que cuando no hay VAR hay que aprovechar para en los penaltis, adelantarse, no pisar la línea para que no le anulen o se les sea más fácil atajar los penaltis. El fútbol tiene la maña, ¿no? Díaz aprovechó ahí esa mañita, como la malicia indígena que habla por ahí, estaba adelantado y anotó el juez de línea muy dormido, hay que decirlo, porque fue un fuera de lugar enorme. Infló las redes y bueno, empató el compromiso en un partido, bien lo decía, complejo y enredado. En un gol que es de delantero, porque teniendo en cuenta que él es de extremo, el arquero da un rebote y él aparece casi que de primera intención, tocando la pelota y anotando con el arquero en el top. ¿Cómo definió? Sí. El movimiento. Estoy preparando para el 31 para pedir los dulces. El conejo grande. De Luis Díaz. Bueno, es un gol de 9 y eso también nos da a entender muchas cosas, no solamente que Company le ha dado funciones defensivas, sino que le ha dado esa polivalencia en ataque que nos va a servir para la selección Colombia sí o sí, porque pensando en una Copa del Mundo, que hay muchos escenarios, muchos partidos, tener un jugador tan polifuncional que puede jugar de extremo y a veces parece lateral porque baja y defiende, que a veces juega de 9, que juega por dentro, que juega por fuera, creo que nos puede dar ese plus y grande que le estén dando ese es el crecimiento que todos queríamos ver y que sentimos que en serio partido a partido ha mostrado muchas cualidades y ha mostrado un crecimiento importante. Mira lo que se esperaba también de Luis Díaz, ¿no?
Por supuesto, la vara siempre va a estar alta cuando se llega a un equipo tan grande como el Bayern Múnich. Más cuando estabas en Liverpool siendo figura, donde no te valoraron y lo estás pagando ahí por no haberlo valorado. Liverpool hoy en día muy mal, ya vamos a hablar de eso, pero no es casualidad que Luis Díaz lo elogie el director técnico, lo elogien sus compañeros, se haya ganado el cariño de la hinchada, esté nominado a Mejor Jugador del Mes, sea uno de los jugadores que más ha participado en goles en cuanto a anotaciones y en cuanto a asistencias. Y también que resalte, como usted bien lo decía, que el compromiso que tiene defensivo es impresionante, que defina como un 9 y que aproveche también por las bandas como un extremo. Ahora, usted lo decía, creo que el tema de la Copa era la espinita que le faltaba, porque ya había marcado en Supercopa, había marcado en Bundesliga, ya marcó en Champions, bueno, con el Bayern Múnich, obviamente. Sí. Y bueno, le faltaba la Copa de Alemania, hoy ya yo creo que ya cerró ese capítulo en su vida, ¿qué seguirá? No sé, pero por lo menos... Y hoy anotó y asistió. Bueno, y qué gran asistencia también, porque uno ve las jugadas y es una corrida por la banda izquierda, pues un pique de aquellos, una velocidad impresionante, y después, cuando pudo haber definido, porque quedó mano a mano con el arquero, cero egoísta, él entiende que esto es colectivo, le cede el balón a su compañero para que anote y de una vez en cierto es que está jugando con una claridad y pues alto. No, en serio, pareciera que estuviera jugando allá en Barrancas. Seguramente él se siente como en la casa porque es que se le ve muy suelto, o sea, es muy suelto que ayuda muchísimo. Es el tema también de la confianza y el acompañamiento y acobijamiento que le han dado, que usted recién mencionaba, de sus compañeros, la hinchada, director deportivo. Falta que hable el presidente, es lo único. Pero seguramente en la interna todos estarán contentísimos porque dicen, esa plática no se perdió, o sea, fue muy bien invertida y la aprovecharon muy bien, lo está viendo el Bayern Múnich, y el que no la está viendo bien es el Liverpool, donde esa plática sí se perdió. La que recibieron en los refuerzos se la gastaron y el presente del Liverpool es para el olvido porque quedaron eliminados de la Carabao Cup. Así que es por lo menos de entrada en esta temporada un título menos para el equipo que dirige Arne Slot por ahora. Pues decimos el equipo de Arne Slot porque de aquí a mañana, más pronto que tarde, una temporada que empezó muy mal porque inclusive el Crystal Palace le ganó el primer título de la temporada, que es la Community Shield. Ajá. Exactamente. Y bueno, y se la gana desde la tanda de penaltis. Y desde ahí empiezan las críticas hacia Arne Slot. El Crystal Palace que tiene de hijo al Liverpool últimamente. No, pero es que el Liverpool lo tiene hoy por hoy de hijo casi a todo el mundo. Está mal en Premier League. No está ni siquiera entre los 5 primeros puestos. Ha tenido una caída. Y el Champions también sufre. No la está pasando tampoco tan bien. Y ahora, como bien lo decíamos en la Carabao, chao, uno menos entonces para el Liverpool. Así ahora, que la manera en la que perdió 3-0. Contundente. 3-0. Bueno, y lo decíamos el Crystal Palace. Y los colombianos también, porque Jefferson Lerma puso una asistencia. Sí. Entonces ahí aprovechó. Sí. Y le pegó su peinada, le quiso así, cobrando venganza en términos futboleros por el desprecio que le han hecho a Luis Díaz, pero especialmente las directivas. Usted mira las redes sociales y los comentarios de los hinchas de Reds, es en cariño y mucha emotividad con Luis Díaz. Primero porque lo querían mucho y ahora sí siente que lo extraña, pero es también por todo lo que hemos hablado. De pronto a veces Luis Díaz es un jugador silencioso. Vea que en este Bayern Múnich es uno de los que más luce. De pronto en Liverpool la figura obviamente era Mohamed Salah y nadie le iba a quitar ese trono, ni siquiera a Luis Díaz, pero lo que hacía Luis Díaz tanto defensivamente como ofensivamente, con sus movimientos de desmarque, de abrir espacios, los pases, asistencias, sí. Bueno, de pronto creo que en Bayern Múnich sí ha tenido mucha mejor definición en ese último tercio, pero Luis Díaz era un jugador fundamental para el Liverpool. Y en serio, si no creían que era fundamental, en menos de 6 meses le ha demostrado que Luis Díaz es más, incluso para mí más importante que Mohamed Salah en el Liverpool. Sí, porque la temporada también de Salah ahorita está siendo muy compleja. Ahora, hay que ser justos y para que aquí de pronto no digan que es patriotismo y demás, porque han sido solamente elogios para Luis Díaz, hay que decir que falló una opción clarísima de gol, mano a mano, que incluso también algunos decían un tono de burla, porque pues también, a ver, es humano y puede fallar. Decía que hace los goles más difíciles por momentos y termina fallando los que tiene ahí debajo del arco, mano a mano, completamente solo. Puede pasar, de eso se va aprendiendo. Es algo que ha venido corrigiendo mucho Luis Díaz, usted bien lo decía, el tema de la definición. Pero lo cierto es que, para ir cerrando entonces, ¿cómo quedó el partido? El Bayern Múnich ganó 4-1 y lo dio vuelta de forma contundente porque empezó perdiendo contra el Colonia.
los autores de los goles, Luis Díaz, doblete, Harry Kane, que nunca puede faltar. No, Harry Kane es Sí. otro de los puntos altos de... Es que ese equipo Pero- es conectivamente muy bueno, pero cuando tiene que resaltar cada individualidad lo hace a la Sí, perfección. no, y el frente de ataque es una cosa monstruosa. Y el último gol fue de Police, que fue la asistencia de Luis Díaz para el 4-1. Y el otro partido que hablábamos, el de Crystal Palace, que fue el 3-0, como bien nos reseñaba Dylan, fueron goles de Sarr, doblete, y de Jeremy Pino, en el minuto 88, que ahí fue, te decía, la asistencia de Jefferson Lerma, participó en ese tercer tanto del Crystal Palace. Daniel Muñoz también jugó, no estuvo en los 90 minutos, estuvo hasta el minuto 70 aproximadamente, pero sigue siendo un hombre importante en el equipo inglés, junto con Jefferson Lerma, que no es titular, pero vea, siempre que entra, siempre resuelve, aporta. Claro, Es un hombre que resuelve. buena acción. O sea, es tal cual. Lo que tanto piden por Ansi. Sí, cierto, ¿no? ¿Y usted es un hombre que resuelve? ¿Se considera así? Sí, claro, ¿no? A Jefferson Lerma, Qué pero humildad tenemos aquí en Gol Caracol. Bueno, debilitan. Ahí está el tema del Liverpool, Crystal Palace y el Bayern Colonia. Buena noticia para los colombianos. quisiera terminar este tema de Luis Díaz dando su calificación y sus estadísticas. Vamos con los datos. Bien. Vamos, usted que es un experto en la sección. Sí, dice en las estadísticas. En las Bueno, estadísticas. cuentas. Vamos con los datos. Una calificación de 7.6, un poco baja. Sí, ¿Sabe? Me parece, bueno, esto es según SofaScore. sí. Me parece un poco baja por todo lo que hizo, teniendo en cuenta que fue muy influyente en el resultado, empata el partido cuando más estaba complicado y pone una asistencia que sí, de pronto fue el 4-1, pero pues de todas maneras, No, hay que estar ahí, hay que darle. También tomó una buena decisión porque, como lo decíamos, puede haber definido, pero se la cedió a su compañero. 88 minutos jugados, que todo el partido, y decían que no iba a ser titular, imagínese. Y es que el compañero no le ha dado, pero nada de descanso. Y sigue jugando así. Lo tiene, pero lo explota al máximo. ¿Qué más tiene por ahí? 3 pases claves, Sí. 2 ocasiones claras creadas. Ujú. De 4 tiros que realizó, 3 fueron al arco. Bueno, es lo que era lo que hemos mencionado. Creo que el Liverpool tenía unas estadísticas no tan positivas y él siempre quedaba muy frente al arco. Creo que con Company en Bayern Múnich hablamos de ese crecimiento y ese crecimiento es en las estadísticas lo reflejan. Claro, no es 100% perfecto, pero creo que en ese último tercio está mejorando mucho el tercio de la definición. Y bueno, ahí sí de pronto le falta un poquito. 2 duelos ganados de 6. Pero obviamente, ahora, estamos teniendo en cuenta que Luis Díaz es un jugador a seguir. Sí. Entonces ya no lo van a marcar de a uno, lo van a marcar de a dos. Obviamente lo van a tirar a marcar de a dos, de a Están tres. escalonando mucho más. No es tan fácil ya para él como al inicio de temporada llegar y ahora, aún así lo hace, pero ya no es tan fácil. Ya los equipos se preparan para marcar a Luis Díaz porque saben que neutralizándolo, pues tienen gran parte defensiva ganada en el terreno de juego. Pero bueno, esto fue Luis Díaz, fue princesas, castillos en Alemania y terror, pero terror terrible. Y vea, y se acerca el 30 de que se enfrentarán los hinchas del Liverpool. ¿De los días? No. O de Arne Slot. Una sala a la herida ahí para los del Liverpool que no la están pasando nada bien, pero bueno, ve, ahí está, para que todos nos sigan comentando y nos digan cómo es la temporada de Luis Díaz, después de lo que hemos visto ya casi la mitad, llegando casi a la mitad de la temporada. Fue una buena decisión para él haberse ido el Liverpool, porque recordemos que cuando tomó la decisión, muchos lo criticaron y no todos estuvieron de acuerdo y decían, ¿para qué? Estaba consolidado bajar, que era bajar también de un poco de escalón. Pero bueno, vean lo que está haciendo, así que coméntenos acá si que quiera. Ahora después de va a ganarlo. Este Bayern está para ganarlo todo. ¿Qué opinas? que sí que, bueno, para mí sí. Bueno, que todos digan ahí qué fue lo que están viendo en cuanto a Luis Díaz y el Bayern Múnich. Pero hubo más colombianos en acción. Vamos a hablar entonces de lo que pasó. Seguimos en Inglaterra y claro, todavía no viajemos. Vea, Wolverhampton contra Chelsea, un partidazo. 7 goles hicieron ahí en ese compromiso. Esencia fútbol inglés. Uf, que sí, que eso. Y que a veces también se ha ido perdiendo, Ajá. pero pues esto es lo que es el fútbol inglés. Es un fútbol defensivo, no es tan táctico, no es tan defensivo, es más ida y vuelta. Y es espectáculo. Sí, y al final, eso es lo que nos dieron. Lamentablemente, Gerson Mosquera sufrió un poco. Noticias no tan positivas a los colombianos. John Jones no fue convocado, empecemos por ahí. Por otro lado, Gerson Mosquera fue titular, jugó todo el partido, pero perdieron 4-3 frente al Chelsea. Vamos a repasar los autores de los goles. Vea, por el Chelsea marcó Andrés Santos, George Estevao y Gittens fueron los autores del Chelsea. Y en el Wolverhampton, un doblete de Moller Wolf y Arokodare fue el que anotó el tanto para los Wolves. ¿Se parece ya lingüista? No, pues de pronto, un poquito. Pero bueno, hay que eliminar a Wolverhampton de la Carabao Cup, que las noticias no son tan positivas para los colombianos, pero lo importante es que pensando en el Mundial,
Gerson Mosquera, que es un jugador importante en la que venía así, una lesión muy grave que como la del ligamentos cruzados. Sí, ya está tomando ritmo, sumando minutos. Contra equipos que son de alto bagaje. Sí, está bien. Y en el fútbol inglés, que cualquier rival le juega de tú a tú, y como defensa tiene bastante trabajo. Y en el caso de John Arias, las noticias son mucho menos alentadoras porque además de la eliminación, ni siquiera fue al banco de Creo que se le ha costado un poco el tema de la adaptación. No sé son decisiones técnicas, de gustos, pero sí siento que le ha costado un poco. Ojalá nuestro John Arias pueda recuperar el nivel. El tema de la confianza también va a ser importante y que acá en la Selección Colombia lo acobijemos. Y ya que hablé de Selección Colombia, creo que también vivimos terror, un Halloween no tan ameno. Cuéntenos un poquito más, Sebastián. Pues bueno, vea, el tema de Selección Colombia, todos están pensando ya estar en la convocatoria, ¿no? Lógicamente es lo que se perfila para el Mundial en 2026. ¿Qué es lo que quieren todos? Sumar minutos, empezar a jugar, consolidarse y demás. John Arias no la está pasando bien. Gerson Mosquera está sumando minutos. Daniel Muñoz está muy bien. Jefferson Lerma, asistencia. Luis Díaz, pues ni se diga. Y en Italia estuvieron enfrentándose Bolonia con Lucumí frente al Torino, donde Duván Zapata empezó en el banco y entró para la parte complementaria en busca de abrir el marcador, que no pasó finalmente porque fue un 0-0 clavado. Pasamos de 7 goles en Inglaterra a un 0-0, pero pálido. Pero acá le tengo la estadística porque tuvo un 7.9. John Lucumí quiere decir que está bien y estuvo a la altura. Sí. Pero bueno, al final es importante lo que usted dice en tema del ritmo. Obviamente tampoco puede ser delantero y puede hacer los goles. Él cumple de su función. Si ya arriba no la mente, pues ya es un tema complicado. Ahí está todo lo que pasó con los colombianos entonces, pero en cuanto a fútbol europeo. Exacto. Y bueno, pasemos de tema, porque así como decíamos que si un día de terror o se viene una jornada de terror, las que la pasaron muy mal fue la Selección Colombia. Fue un Halloween de terror. Sí. No solamente el Liverpool, también la selección. Quedamos eliminados en octavos de final del Mundial Femenino Sub-17. Sufrimos mucho para pasar, la verdad. Desde el primer partido contra España, creo que no se sintió esa misma aura y también ese mismo nivel futbolístico y esa misma ilusión que vivimos en 2022 cuando fuimos finalistas de la Copa del Mundo. Sí. No había un buen nivel, tal vez. Creo que, el equipo fue tomando ritmo y fue ganando partidos, pero nunca hubo ese momento en el que nos haya convencido absolutamente de todo. No. Y teniendo en cuenta que es un certamen en el que se enfrentan a las mejores jugadoras de todo el mundo, de pronto esas falencias que de pronto uno veía desde el primer partido, pues quedaron evidenciadas hoy y Japón no las perdonó, pero... Bueno, fue una goleada 4-0. Hay que recordar que el camino de Colombia fue el siguiente. Empezamos en la primera fecha perdiendo justamente 4-0 frente a España. En aquel momento el técnico Paniagua decía que hace mucho no se había visto tan superado por un rival en la cancha. Casualmente, España queda eliminado en octavos al igual que Colombia. En la segunda jornada, entonces la selección Colombia goleó 3-0 a la selección de Costa de Marfil. Ahí tal vez fue el partido que más nos ilusionó pensando en lo que venía en esa cita orbital, pero que al fin y al cabo no terminó alcanzando. Y por último, en la tercera fecha se le ganó 1-0 muy ajustado a Corea del Sur. Con esos resultados, con esos 6 puntos, se logró clasificar a octavos de final, donde enfrentamos a Japón, que es uno de los equipos tal vez candidatos a ser protagonista y lo está haciendo incluso en este torneo en Marruecos. 4-0. Y nos metieron 4. Ahora, sí, señor. Es que 3 goles en el primer tiempo es muy lapidario. Y mortal. Y no solo fueron los goles, fue la manera en que jugaron el partido, la intensidad. Sí. Se vieron vi un equipo nipón muy convencido de querer acabar con Colombia y lo hizo en la primera parte. Y futbolísticamente también, muchos recursos. La pelota... Por ejemplo, también pudieron marcar de tiro libre, entonces tenían la pelota parada, la media distancia, el juego entre líneas. No creo que es un equipo muy por eso es favorito y de pronto Colombia no llegó en su mejor nivel a este torneo. Es un aprendizaje también. Sí, claro, obviamente. Recién se están formando, la importancia de esa clase de torneos, todos queremos ganarlos por todo lado, pero es pensando ya en la selección mayor que nos está dejando en alto en la liga de Naciones, así que pensando en el futuro, van poco a poco las muchachas de la selección Colombia, así que usted decía que me iba bien con los idiomas. Bueno, eso les voy a preguntar algo y ahora quiero saber cómo le va con el japonés. A ver, vamos a ver cómo lo vamos a calificar. Busquen aquí todos, las autores de los goles fueron Ua Onu, fue la autora del primer tanto, un doblete de Fukushima, y la otra autora fue Nakamura Konoha.
conozco, no. Espero no haber dicho alguna burrada aquí en japonés, pero hay No insultaron, no de los goles de Japón frente a la selección Colombia 4-0, así que termina el sueño mundialista para la selección Colombia femenina sub-17. Pero no para la selección Colombia, porque aquí también en Gol Caracol y www.golcaracol.com, pues también vamos a seguirle los pasos desde ya a la selección Colombia sub-17, pero masculina, que en Qatar disputará un torneo importante, tendrá que enfrentar a Alemania. Bueno, o sea, se viene Es duro, pero a mí me gustan esos partidos, porque son los partidos que tienen ese roce internacional. Claro. Claro, o sea, básicamente creo que me parecía donde la selección Colombia femenina hubiese estado a la altura en el primer partido contra España, creo que era la medida suficiente para decir, este equipo para qué está. Está para gran... Exactamente, entonces lo mismo, empezar con Alemania me parece que, No, que está bien. Sí, Vamos a jugar, que si queremos ganar hay que ganarle a todos. vamos a ver qué pasa con la masculina. Lo cierto es que también vuelve otra ilusión porque estuvimos en todos los mundiales. Fuimos al sub-20, donde hicimos buena presentación, llegando a semifinales, tercer puesto incluso. Sub-17 femenino, sub-17 masculino, así que ahí estábamos en todos presentes. La mayores se clasificó al mundial en 2026, así que Estamos en la Liga de Naciones. Ayer ganó el Colombia contra Ecuador. señora, así que Entonces aquí modo tricolor. Así que bueno, vea, repasemos entonces los octavos de final del Mundial Femenino Sub-17, cómo quedaron. Una sorpresa. Estados Unidos quedó eliminado frente a Países Bajos. El gran candidato que siempre es Estados Unidos en el fútbol femenino dijo adiós. Brasil le ganó a China. Italia eliminó a Nigeria. Corea del Norte sin piedad. Vea, 6-1 a Marruecos. Qué bueno, Marruecos en todos los mundiales fue protagonista. De hecho, campeón del Sub-20, aquí mal que bien llegó hasta octavos. México eliminó a Paraguay, ya lo decíamos que España perdió frente a Francia en penales. Canadá le ganó. Es un batacazo, pero porque, bueno, en 2022 quedaron campeonas, Sí, son señor. potencia mundial en fútbol femenino. Vea, Canadá le ganó a Zambia también y la que es A Zambia. la que fue a Zambia. Bueno, Zambia en octavos No, está bien, está bien. Y Colombia perdió con Japón. Cuartos de final, vea, para que repasen los cruces. Brasil, Canadá, Corea del Norte, Japón, Francia, Países Bajos y México enfrentará a Italia. Ya sin la selección Colombia tristemente. Pero bueno, envíenles el mensaje aquí a ellas, a las jugadoras, porque pues en medio de todo llegaron hasta octavos de final. No es nada fácil. Intentaron dejar en alto el nombre del país. Y también un mensaje para la selección masculina sub-17 que se viene desde el mes de noviembre, todos conectados con el Gol Caracol. Así que ahí está el tema de las selecciones Colombia. ¿Cómo la vio? Completo. No, completo. Ahí está todo con las selecciones. Se viene ahora el fútbol colombiano, Ilsan, Exactamente. porque es un día clave. Es un día de finales, porque Santa Fe se juega una final, porque Millonarios se juega otra final. Yo no sé. Once Caldas, ni se diga también contra Millos, que es un partido, ese tal vez el partido de esta noche. Sí, Todos quieren estar, todos quieren ver. Ahora es un empate en la cuerda floja. Y el que pierde, chao. sí, exacto. Ahora, Junior está clasificado, pero evidentemente Ujú. quiere ratificar No. porque no vienen, Que sí, vienen los resultados, no lo han acompañado las Claro. últimas jornadas y obviamente en el Estadio Metropolitano. Sí, Pues, sí. a pesar de que casi nadie vaya porque no tiene mucho apoyo de la hinchada, Ajá. pues obviamente quieren hacer respetar su casa y entrar a los 8 con pie derecho, también pensando en ese punto invisible que pronto pueden alcanzar, ¿no? Teniendo en cuenta que están en la cima. Ahora, llega un Santa Fe golpeado, perdió el clásico, desde la salida de Jorge Baba han quedado eliminados de la Copa. O sea, la verdad el entorno cardenal no está para nada bien, pero como en el fútbol siempre, cada 8 días hay una revancha y yo creo que si hoy Santa Fe gana, se vuelve a meter en la pelea de los 8. La gran pregunta es, ¿quién va a llegar a ser el entrenador de Santa Fe, no? Porque, bueno, ya son campeones, ya tienen el cupo de Libertadores asegurado, ya la Copa del Play que va atrás, la Liga están ahí luchando por entrar a los 8, pero si no se logra, por supuesto ese es el objetivo, ¿no? Siempre van a querer pelear por otro título en mi campeonato, en fin, pero ya también tienen que empezar a planear en 2026 y que llegue un entrenador pronto para armar el equipo, para empezar a sembrar la idea por Libertadores es importantísimo. Más incógnitas que certezas. Pero es más, Santa Fe está viendo el diario vivir y el diario vivir es ganarle hoy a Junior. De lo contrario, la cosa se complica. Hoy se confirmó una noticia y es que se fue Dudamel del Pereira. Un Pereira que, sí es que está peor, no solamente en lo deportivo, sino en lo económico. Pero siento que esa vez es lo que refleja el fútbol colombiano. No entiendo, no sé cómo me cabe un equipo haya recibido más de $3 millones por el tema de Copa Libertadores, haya ganado la Liga y bueno, administrativamente esté en esta situación. Me parece complejo, Sí. porque es gravísimo
hay posibilidad de que le suceda lo mismo que al Cúcuta Deportivo, que si llegan a instancias muy legales podrían perder el Ya reconocimiento por el deportivo. Ministerio del Deporte. Entonces, Ya. pero y con un equipo tan histórico que está en primera división, que después de ascender se mantuvo, fue campeón. Tiene su primer título. O sea, Exactamente. Entonces creo que está. no solo pierde el Pereira, pierde el fútbol colombiano. Sí, de acuerdo. Vamos a ver qué sucede con el Deportivo Pereira. Lo cierto es que está en una crisis impresionante. Ya se fue Dudamel. Se habla de que varios jugadores también se irían. Pero vea, repasemos entonces la fecha 18. Ya estamos cerca. No, ya es que Todos contratados. no, así como de la fecha también estamos a final de año. Pasa el 31 de octubre y ya Cantar aquí. ya quedar bueno y nos le ponemos a Vea, la fecha de hoy entonces se cierra con Medellín, Bucaramanga, 6 Junior, Santa Fe también, Millones 11 Caldas. Y mañana estará Unión Magdalena, Deportes Tolima, Boyacá Chico, América de Cali y Llaneros frente a Atlético Nacional. Ahí está todo de la fecha 18 de la Liga de Ley del Fútbol Colombiano. Vamos a ver qué pasa, quiénes entran, quiénes salen, porque ya falta poco para conocer a los 8 de cuadrangulares. Dilhan, todo completísimo, ¿no? Completísimo. De todo, así que Bueno, ahora sí, que hable la gente. ¿quiénes entran a los 8? ¿Quiénes son sus 8 clasificados al fútbol colombiano? Como lo decíamos, fue buena o mala decisión que Luis Díaz se hubiera ido. El Liverpool del Bayern Múnich y el otro es, déjenle su mensaje a la selección Colombia. La sub-17 femenina eliminada en octavos y la sub-17 masculina que va a empezar su mundial en Qatar. Dilhan, un gustazo. Gustazo el de siempre y también con ustedes. Chao.